Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Entonces sigamos con los argumentos de la autenticidad del Corán. ¿Cómo sabemos que el Corán es palabra de Dios? Nosotros los musulmanes, ustedes los musulmanes que dicen que el Corán es palabra de Dios y que es el único libro sagrado que existe hoy en día. Entonces enséñennos los argumentos que lo hacen o que afirman que es auténtico. Entonces, como hemos visto durante la clase pasada, que el Corán tiene varios milagros. En primer lugar, el gran milagro que tiene es el milagro retórico. Es el milagro retórico. Y bueno, tiene un ritmo, tiene una retórica, digamos, muy milagrosa. Y esto lo que hizo que varios árabes de la época del profeta Muhammad sallam, que tenían un nivel alto de idioma árabe clásico y que eran, digamos, grandes oradores en idioma árabe y también grandes poetas. Entonces, eso lo que los hizo entrar al Islam, siendo consciente y, digamos, dando cuenta que esta palabra no es palabra de un ser humano, porque o sea, tenían niveles superiores en idioma árabe. Entonces sabían, sí, o sea, cuando un ser humano, digamos, hablaba árabe o hablaba bueno o digamos, o decía un poema, entonces sí, sabían que sí, un ser humano puede sí hacer esto. Pero cuando escuchaban el Corán de la boca del profeta Muhammad sallam, o sea, quedan sorprendidos, congelados. Entonces, por eso varios de ellos, entraron en el Islam, pero otros sí, aunque escucharon el Corán, pero sus corazones, digamos, se mantuvieron cerrados y no quisieron aceptar la verdad, ¿no? Debido digamos, a las malas costumbres que tenían los árabes en aquel momento de sí aferrarse a lo que seguían o a lo que creían o en lo que creían sus padres, también a lo que seguían sus padres, a lo que adoraban sus padres, que eran los ídolos y las estatuas, etcétera, ¿no? Pero la gente siempre independiente, siempre que busca la verdad, sí, digamos, se presiona y cuando encuentra la verdad, o sea, no le importa qué es lo que adoraban sus padres, ni lo que diría la gente, sino acepta la verdad y reconoce a Dios y cree en Él y lo adora. Entonces, el primer argumento y el primer milagro es el milagro retórico, que no se puede encontrar, que no se encontró en aquel momento en ningún libro y que no se pudo decir, o que no pudo decir ninguna persona hasta el día de hoy, y será hasta el fin del mundo, ¿no? Y veremos más información sobre este punto. El otro tipo de milagro también es el milagro de lo oculto. El milagro de lo oculto, ya que el Corán, por ejemplo, habla de naciones anteriores, de profetas anteriores, de hechos anteriores, ¿no? Que eran, digamos, famosos y que eran conocidos entre la gente. Y el Islam vino, o sea, los describió de una manera, el Corán los ha descrito de una manera correcta, dando, o sea, los detalles de lo que ha pasado a las naciones anteriores. También el Corán habló de lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, habla de digamos, la victoria que van a tener los romanos contra los persas. Y eso es lo que hubo después de que el profeta Muhammad se hizo profeta y que varias personas entraron en el Islam, y después de que esta ley fue revelada.
También, como les comenté, que Abu Lahab, que era el tío enemigo del profeta Muhammad sallallahu o sea, que el Corán, es decir, palabra de Dios, informó que Abu Lahab va a entrar al infierno. Entrará al infierno. ¿Por qué? Porque morirá siendo no creyente en Dios. ¿Ya? Porque morirá siendo incrédulo, idólatra. Sabemos que los idólatras o los que mueren idólatras o incrédulos, pues, tendrán el infierno. Entonces, Abu Lahab, cuando Allah reveló ese capítulo de Al-Masad, entonces Abu Lahab, cuando lo escuchó, si él hubiera querido desmentir el Corán, desmentir la palabra de Dios, desmentir al profeta Muhammad, habría vuelto al Islam, habría declarado que creía en Dios, pero no lo hizo. No lo hizo, tal y como Dios sabía con anticipación, ¿no? Porque Allah sabe el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y lo que va a pasar, cómo va a pasar, lo que iba a pasar, cómo iba a pasar. Entonces, y esto, y Abu Lahab murió tal y como el Corán describe. Entonces, también el otro milagro, como hemos hablado, es el milagro legislativo. Es decir, las leyes del Corán son también milagrosas. Es decir, las leyes del Corán traen, o sea, todo lo que solución o manera de todo lo que necesita la humanidad, ¿no? O sea, de todo lo que necesita la humanidad, primeramente. Como vemos que el Corán, las leyes del Corán mantienen las 5 necesidades, básicas, que son la vida humana, el honor, la religión, el dinero, ¿no? Los bienes materiales, ¿ya? Entonces, las leyes del Corán mantienen esas necesidades, ¿no? Que son básicas, que son principales, fundamentales, que son los derechos fundamentales, la vida, los bienes materiales, el dinero. O sea, el Islam mantiene, en sus leyes mantiene los bienes materiales de la gente, también mantiene la vida humana, ¿no? Y la vida también de los otros seres. ¿Cómo se llama? El honor, sí, el honor, la religión, ¿no? Y la religión. Entonces, cuando leemos las leyes del Corán, las analizamos, al final, al final concluimos que el Corán, en su forma, en la forma de las leyes, pues mantiene estos derechos fundamentales de los seres humanos. Y también vemos que el Corán, las órdenes del Corán son para el bienestar del ser humano, y las prohibiciones del Corán son también para el bienestar del ser humano. Y eso es lo que se ha afirmado, con el tiempo. Por ejemplo, el Corán, que es la palabra de Allah, como nosotros creemos, prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, y también lo que es igual a lo que parece también, lo parecido. También prohíbe el interés monetario, prohíbe el adulterio, ¿ya? Prohíbe los juegos de ludopatia, ¿no? Prohíbe la homosexualidad, etc. ¿Ya? Entonces, y todo eso, se ha afirmado que sí daña y causa daño a los seres humanos, no solamente a los individuos, sino también a las sociedades, como hemos visto. O sea, ahora todos los países tienen leyes de que está prohibido manejar tomando, o de que está prohibido. ¿Por qué? Porque, causa accidentes de tráfico, causa también, bueno, para el Islam, causa violación, violencia, asesinos,
también ¿cómo se llama? El interés monetario causa la preocupación que tiene el ser humano durante toda su vida. O sea, el que tiene, digamos, el que ha pedido un préstamo del banco y que está pagando todos los meses tiene esa preocupación de ir y pagar al banco, de ir y pagar cada mes. O sea, no siente la vida, no siente el sabor de la vida. Y por eso el Islam vino para liberar a la gente de la adoración de la gente a la adoración del Señor, del Creador de la gente, ¿no? También para buscar el bienestar a los seres humanos, tanto en esta vida como en la otra. Entonces, eso es lo que vemos en las leyes del Corán. También el adulterio o la fornicación, ¿no? Que es también un pecado gravísimo. También vemos las sanciones del Corán, pues que son sí estrictas, pero acaban en la mayor parte con los problemas que tiene la sociedad. Como les dije el otro día, que el robo y también ¿cómo se llama? La delincuencia, la violencia, ¿no? O sea, el Islam tiene sanciones, sí, o sea, que es la palabra de Allah y la ley de Allah, digamos, estrictas. Entonces, que con el tiempo se acaba con esos problemas con esos fenómenos tan peligrosos para la sociedad y la seguridad de la misma. Como les dije, que bueno, existe sí la cárcel, existe, digamos, sanciones, pero no solucionan el problema. El problema queda lo mismo, ¿no? Sí, los ladrones siguen robando, los delincuentes también siguen con su delincuencia, los violentos siguen con su violencia, los violadores con su violación, o sea, todos sus años, todos, y el país sigue viviendo los mismos problemas. Entonces, y no es así, ¿ya? Entonces, miren, la ley de Allah que conoce, que la ley del Creador, que conoce a su creación, ¿no? Ha puesto las leyes, digamos, determinadas y que son convenientes y que siempre buscan el bienestar de las personas. Y también lo que ordena, por ejemplo, el Corán, como el rezo, el zakat, el ayuno, o sea, enseñan muchísimas cosas para el ser humano, que son muy importantes, digamos, en su vida. Bueno, entonces, hay muchos, digamos, los argumentos, perdón, los milagros legislativos son muchos y es algo impresionable. También tenemos los milagros científicos. Hay musulmanes que han exagerado en esa parte o en este milagro, ¿no? Es decir, el científico. Y hay otros que no, o sea, digamos, lo han despreciado. No, pero hay que estar en el medio. Que no exagerar, no tenemos que exagerar, ¿no? Ni despreciar ese milagro científico. Sí, el Corán nos informa sobre varios fenómenos científicos, sí, que digamos en los últimos años la ciencia moderna y la tecnología ha afirmado que digamos la verdad de estos hechos científicos o de esta información científica, ¿no? Mencionada en el Corán. Por ejemplo, los dos mares que están, o sea, que entre los dos hay una barrera, ¿no? Y cada mar o los dos tienen diferentes grados de salinidad, también o sea, tienen diferentes colores. Eso lo pueden ver en YouTube, por ejemplo. También lo que podemos ver, que el Corán habló del faraón, que cuando, por ejemplo, bueno, hemos hablado la semana pasada sobre Ashura, que es el 10º día del mes de Muharram, que era el día en que Allah, sí,
en que Allah en que Allah salvó a Moisés y sus seguidores del faraón y sus tropas. Y vimos ese milagro del profeta Moisés, que la paseó con él, cuando Allah le reveló tocar con su bastón el mar y se abrió y pasaron hasta la otra orilla. Cuando llegó el faraón y sus tropas entraron y Allah con su orden, digamos, el mar se unió de nuevo y fueron todos ahogados. En ese momento, cuando el faraón dijo, creo en el Dios en que creen los hijos de Israel, es decir, los seguidores del profeta Moisés, o sea, Allah, bueno, como dice en el Corán, dice que ya, o sea, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Entonces dijo que te preservaremos para que seas un milagro, digamos, o un mensaje, una lección también, una lección para las naciones posteriores, ¿ya? Y el cuerpo del faraón sigue hasta el día de hoy mantenido tal y como Allah lo ha descrito. Y un sabio muy grande francés que ya murió, que Allah lo tenga en su misericordia, Maurice Bucaille, lo pueden buscar también en internet, Maurice Bucaille, que es un gran especialista y un gran sabio, que cuando trajeron la momia del faraón digamos el cuerpo o el cadáver del faraón, o sea, y estuvo analizando, viendo todo, bueno, fue enterado de que, cuando él tuvo ya el resultado, ¿no? De que también de que fue ahogado, ¿no? De que, o sea, tenía los argumentos de que fue ahogado, etcétera. Fue enterado que los musulmanes ya tienen ese conocimiento, ya saben esto, ya saben esa información. Entonces él quedó sorprendido y entonces leyó el Corán y al final se hizo musulmán, ¿ya? Y también podemos ver el desarrollo del embrión humano. El Corán nos habla o sea, el Corán fue revelado hace más de 1400 años y nos habla de estos fenómenos o de estos hechos científicos, ¿no? Lo que es del faraón y lo que sigue hasta el día de hoy, lo que es los dos mares, la barrera que hay entre los dos, el desarrollo del embrión humano. O sea, no existían máquinas, no existían, digamos, por ejemplo, pruebas, no existían aparatos para conocer y saber el desarrollo del embrión humano. Entonces, sabemos y el Corán dice, por ejemplo, en verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro. Luego hicimos que fuera una gota de esperma dentro de un receptáculo seguro. Luego transformamos la gota de esperma creando un coágulo de sangre. Y el coágulo de sangre creando un trozo de carne. Y así, los huesos, ¿no? Etcétera. Entonces, el Corán nos está dando, digamos, las etapas por donde pasa, digamos, el humano en su desarrollo embrional, ¿no? Que es algo impresionante. También vemos, o sea, bueno, el origen del universo, vemos también ¿cómo se llama? O sea, las montañas, vemos también las olas gigantes. O sea, habla de olas gigantes en los mares profundos, ¿no? O sea, hay muchos. Entonces, ¿qué hacen? Digamos, que afirman que ese libro no puede ser palabra de un ser humano, sino es palabra completamente de un conocedor de todo, de un sabio, ¿no? Absoluto, del creador en este caso. Y también, bueno, para terminar con los milagros, también hay otros milagros, por ejemplo, que entre ellos el milagro, digamos, psicológico. El Corán, como Allah dice, es guía, luz, ¿ya? Y también es cura y misericordia para los que creen en él, ¿no? Para los creyentes, ¿no? Es tranquilidad, es paz, ¿no? Entonces hay personas que, aunque no son musulmanas, cuando escuchan el Corán
digamos, los jala, los impresiona, ¿no? Sienten una paz, sienten tranquilidad, ¿no? Entonces, digamos, y bueno, entonces también encontramos, bueno, cuando escuchan el Corán, por ejemplo, o sea, digamos, sienten tranquilidad, sienten paz, ¿no? Y bueno, hay personas que han afirmado eso, aunque no son musulmanas. También el milagro, digamos, eh, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la ética. O sea, la ética del Corán, los bienes materiales, perdón, los buenos modales, el comportamiento, digamos, que enseña el Corán, es también milagroso, etcétera, ¿no? Entonces, y todo lo que el Corán enseña para regular los asuntos digamos, de la vida de los seres humanos. Entonces ahora surge una pregunta. Porque podemos decir, o una persona nos puede decir, que el Corán no es palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a decir, o a suponer que tenemos, o vamos a poner las probabilidades que puedan haber, ¿ya? La primera probabilidad de que el Corán es palabra de un árabe, que no era Muhammad tampoco, que no era el profeta Muhammad tampoco, ¿ya? Esta es una probabilidad. La segunda probabilidad que el Corán es palabra de Muhammad mismo, de Muhammad, ¿no? Para no decir profeta todavía, es de Muhammad. Entonces esa es la segunda probabilidad. La tercera probabilidad es de Dios, Ahora vamos a ver cuál de estas probabilidades es digamos, es la que tiene que ser y la que es la correcta y la verdadera, y que sí puede ser, digamos, una probabilidad. La primera, que el Corán puede ser palabra de un árabe, de un hombre, de otra persona que no era Muhammad. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el Corán mismo habla de Muhammad, ¿no? El Corán mismo, por ejemplo, habla bien de Muhammad, y el Corán mismo desprecia a Muhammad. Desprecia a Muhammad y enseña a Muhammad. ¿Ya? Por ejemplo, el por ejemplo, Allah dice en el Corán, siempre ordena a Muhammad, ¿no? Di Muhammad tal cosa. Muhammad, haz tal cosa. Muhammad, aférrate al camino. Muhammad, júntate con los creyentes. Muhammad, etc. Y también dice, el Corán también, digamos, advierte a Muhammad, ¿no? De que sí trata de tergiversar los textos del Corán, ¿no? Y Allah dice, si hubiera atribuido, es decir, si el profeta Muhammad hubiera atribuido algo falsamente a mi mensaje, Allah habla aquí, lo habría apresado severamente, luego le habría cortado la arteria vital y nadie habría podido impedirlo. Entonces el Corán habla de Muhammad. El Corán también, bueno, aprecia a Muhammad y desprecia también a Muhammad, bueno, como educación, como educar al profeta Muhammad, ¿no? También un día el profeta Muhammad, o sea, le vinieron dos personas, ¿no? Bueno, le vino uno ciego, ¿no? O sea, que no veía, y que era pobre, y luego, bueno, estaba hablando con él de que quería aprender, quería saber sobre el Islam y sobre Dios. Y luego vino otra persona que era una persona, digamos, de plata y también de valor en la sociedad. Entonces el profeta Muhammad dejó
dejó al ciego, que estaba hablando con ciego, y se dirigió al otro, ¿no? Con la intención, o sea, con buena intención. Con buena intención de que acepte el Islam, ¿no? Pero igual Allah subhanahu wa ta'ala le dice, aquí les digo, Allah subhanahu wa ta'ala le dice le enseña al profeta Muhammad. Dice: oh Muhammad, frunciste el ceño y le diste la espalda al ciego cuando se presentó ante ti. ¿Cómo sabes que no quería purificarse aprendiendo de ti el conocimiento o beneficiarse con tus enseñanzas? En cambio, al soberbio le dedicaste toda tu atención, pero tú no eres responsable si él rechaza purificarse de la idolatría, ya que tu obligación solo es transmitir el mensaje. En cambio, aquel que se presentó ante ti con deseos de aprender, teniendo temor de Dios, te apartaste de él. No lo vuelvas a hacer, porque este mensaje es para toda la humanidad. Miren, Allah subhanahu wa ta'ala enseña y educa a Muhammad. Entonces, ese libro no puede ser de otra persona no puede ser palabra de una persona que no era Muhammad. Entonces, con eso eliminamos la primera probabilidad. La segunda probabilidad dice que ese libro, el Corán, era palabra de Muhammad. ¿Ok? Lo mismo, no podía ser. ¿Por qué? Porque Muhammad no podía conocer y saber todos esos milagros que hemos mencionado. Los milagros científicos, los milagros de lo oculto. No podía saber lo que ha pasado en el pasado. Y no podía saber lo que va a pasar en el futuro. ¿No? Porque es un ser humano. El ser humano sabemos que no sabe esto. Ni el pasado ni el futuro. Que Muhammad no podía saber las leyes convenientes o de legislación que sirven para el bienestar del ser humano, de los humanos, que Muhammad no podía, digamos, saber, sobre los, ¿cómo se llama? Sobre la retórica. O sea, Muhammad nació en la Meca, digamos, creció ahí. Bueno, al principio creció en otro pueblo, pero la mayoría de su vida en la Meca. Pero el nivel de idioma árabe que tenía, porque él se hizo profeta hasta los 40 años. Entonces era el mismo, puede ser un poco más o menos, era el mismo de los árabes que vivían en la Meca. Entonces todos tenían un nivel más o menos similar de idioma árabe clásico, ¿no? Entonces, y también conocían a Muhammad que no era, bueno, que era un hombre que lo conocían a él, etc. También Muhammad que la paz sea con él, tenía buenos modales y buenos comportamientos. O sea, era, digamos, confiable, era digno de confianza, ¿no? Esto los árabes de la Meca lo afirmaban antes de que él fuera profeta. Entonces, todos los árabes, digamos, y lo conocían de qué familia era o pertenecía, de una familia noble de Banu Hashim, y también que lo conocían. Y la Meca, aunque era una ciudad, no es como por ejemplo ahora Lima o otra ciudad. Las ciudades en aquel momento eran chiquitas, ¿no? Y la gente se conocía, ¿no? Las personas se conocían. Este es hijo de fulano, se llama tal. No es como sales a la calle y ves a las personas y no los los conoces, ni sus nombres, ni son hijos de quién, ni su vida, etc. Pero Muhammad y bueno, los árabes en aquel momento se conocían, porque no eran muchos, ¿no? Y no es como, no era una ciudad como la de hoy. Entonces Muhammad no podía saber esto, ¿no? Así que la segunda probabilidad no sirve. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la tercera probabilidad, que el Corán es palabra de Allah, y eso lo que es, ya que todo lo que hemos mencionado solamente lo puede saber y conocer, digamos, un conocedor de todo y un sabio, y que es en este caso Allah
el creador de todas las cosas, el que tiene conocimiento absoluto sobre todas esas cosas, el que conoce el pasado, el presente, el futuro, y lo que va a pasar, cómo va a pasar, y lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, sino, entonces tiene todo ese conocimiento. Bueno, entonces, nada más llegamos, inshallah, a terminar con esta clase. Inshallah, la próxima, continuaremos la próxima con alguna parte que nos queda para terminar y cerrar ese tema. Y hablaremos, digamos, seguiremos con nuestras clases, inshallah, de los pilares de la fe. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos enseñe la verdad y que nos guíe por el buen camino, que nos abra el corazón y la mente para conocer la verdad y darnos cuenta de ella. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.